La muerte de Juan el Bautista. Sabe que Juan el Bautista estaba preso por haber condenado, por haber reclamado la infidelidad del gobernante, que es el Herodes, Herodes Antipas. Este Herodes Antipas es uno de los hijos de Herodes el Grande y que desde la muerte de su padre, cuando Jesús era apenas un niño de meses, tal vez no menos de 2 años, heredó una parte del reino de su padre y gobernó sobre Galilea y sobre Judea. Siendo gobernante allí, en uno de esos va a Roma, porque él rendía cuenta a Roma, y cuando una de las veces que va a Roma se enamora, por decirlo de alguna manera, de su cuñada y se la trae. Ella, cuñada, estaba casada con su medio hermano, entonces la trajo y Juan denunciaba ese pecado. Lo denunciaba y ese fue el motivo por el que fue encarcelado. Entonces, esto es un poquito la historia. Herodes vivía con esta mujer, Herodías, ilícitamente, en pareja ilícitamente con Herodías. En el cumpleaños de Herodes, esto sucede en Mateo capítulo 14, en el cumpleaños de Herodes hicieron un banquete y Salomé danzó para él y sus invitados. Salomé era la hija de Herodías y bueno, era una joven, no se sabe de qué edad tendría, pero hizo unas danzas eróticas para estos señores que estaban en medio de un banquete, comiendo descontroladamente, bebiendo descontroladamente, mirando lujuriosamente a esta joven, eh, mientras hacía sus bailes sugerentes e inmorales. El hecho de que una princesa baile en público es sorprendente, pero a Herodías, su madre, no le importó. No le importó, no le importaba a su hija, no le importó porque él tenía otros planes. Entonces Herodes, fascinado con el baile de la joven, le prometió a Salomé darle lo que la pidiera. Dame lo que, hasta la mitad de mi reino te daré. Y esta, o sea, Salomé, inducida por su madre, pidió la muerte de Juan el Bautista. Entonces, si nos preguntamos cómo influyen los padres sobre los hijos, cómo podemos llevar sobre nuestros hijos bendición o maldición. Acá tenemos el caso de una mujer que llevó maldición sobre su hija. Ya lo veremos en un momentito. Herodes cumplió su promesa y así cayó la voz del profeta. Mató, le cortó la cabeza a Juan, le puso en una bandeja de plata, como habían pedido estas mujeres siniestras, y bueno, ya no escucharían su voz. Si su voz les atormentaba porque condenaba su pecado, querer callar la voz del profeta simplemente matándolo no es callar la voz de Dios, porque, porque siguió hablándole a través de su conciencia. Cayó al profeta, pero no cayó a su conciencia. Seguía siendo condenado, seguía escuchando esa voz que lo condenaba por causa del pecado que había hecho y ahora ha aumentado por el asesinato de un santo. Mateo capítulo 14, versículos 1 y 2 dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca, o sea, este que estamos hablando, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. O sea, cuando se enteró de Jesús, cuando se enteró de las cosas que hacía Jesús, que las multitudes lo seguían, él dijo,
este es Juan el Bautista que ha resucitado a los muertos y por eso actúa en el poder, por eso actúan en él estos poderes. Él creía que Juan el Bautista había resucitado. Y eso era su conciencia acusándole. Porque no podía callar esa voz que le estaba condenando y taladrando la cabeza. Por eso mezclaba los personajes. Luego, cuando tuvo noticias de Jesús, su fama y sus milagros, se espantó, pues creía que Juan había resucitado. Y eso es exactamente lo que dice el texto bíblico. ¿Y en qué manera trajo Herodías maldición sobre su hija? La hizo partícipe de su pecado. La metió en la misma sensualidad y lujuria que ella. Y él, por la infidelidad y por haber engañado a su esposo y venirse con este Herodes, sin duda era una mujer lujuriosa. Y ese mismo pecado se lo transmitió a su hija. Ya en medio de sensualidad y todo eso, utilizando armas bajas que solamente traen ruina a la gente. Ella, Herodías, le pasó a su hija el odio hacia Juan el Bautista. Se lo transmitió. Mamá odiaba a ese hombre y la hija también. Y así la convirtió en asesina. Si Herodías no hubiera tenido ese odio, su hija nunca hubiera pedido la cabeza de Juan el Bautista. Capaz que su hija pedía un viaje a Disney o no sé, es una broma, ¿no? Hubiera pedido otra cosa, riquezas, no, pero odiaba a ese hombre porque su madre le había enseñado a odiar a ese hombre. Y la convirtió en asesina y peor que asesina, porque Jesús dijo, de los nacidos de mujer, nadie hay mayor que Juan. Y ella lo mató por influencia, la pésima influencia de su madre. Cuando tengamos que influenciar en nuestros hijos, pensemos qué legado le vamos a dejar. Ahí quedamos, que Dios te bendiga. Amén.